Buongiorno e benvenuti tutti i colleghi italiani. Io non parlo l'italiano, pero en cualquier caso, gracias a la universidad por la invitación y me siento honrado en participar en este homenaje que mi universidad le brinda a la doctora Aida Kemelmacher, homenaje que me parece muy merecido y bueno, agradezco a las autoridades por invitarme a formar parte de este evento. El tema con el que voy a intentar entretenerlos un ratito, o que no se aburran al menos durante unos 15 minutos, tiene que ver con la disolución de las fronteras entre el derecho público y el derecho privado. Y sobre este asunto trataré de hacer algunas referencias al trabajo que ha desarrollado Aida Kemelmacher, que está vinculado con esta cuestión de la disolución de las fronteras del derecho privado y del derecho público, porque me pareció que era un modo de que mi exposición se vinculara con el homenaje que estamos haciendo acá. Básicamente voy a hablar de tres fenómenos que han aparecido, diría yo, en los últimos 30 años en el derecho argentino, pero el derecho argentino no es una isla, sino que es parte de una serie de movimientos ideológicos, legislativos, de los cuales participan otros derechos, sobre todo los derechos de la familia romano-germánica, lo que nos emparenta muy cercanamente con el derecho italiano. Y estos fenómenos, que son tres, son la constitucionalización del derecho privado, en primer lugar, el surgimiento del derecho privado, el derecho de daños moderno, entendido como este tránsito del que habla Ricardo Lorenzetti, desde el derecho de la responsabilidad civil al derecho centrado en el dañador o el derecho de daños. Y en tercer lugar, el surgimiento, diría yo, el más incipiente de los tres probablemente, de un derecho privado penal o de un derecho privado sancionador. Estos son los tres fenómenos de los que voy a intentar conversar con ustedes un momento. El primer fenómeno es un tema del que se ha ocupado la persona que homenajeamos hoy, que es Aida Kemelmacher, que es la constitucionalización del derecho privado. Lo sé porque un trabajo que fue publicado en un libro colectivo y en una revista que me parece que era alguna de las de Rubinsal, pero no me acuerdo, en este momento, que leí cuando hacía mi tesis, ella hablaba de este fenómeno moderno de la constitucionalización del derecho privado. Este es un tema que a mí también me ha generado mucho interés y que entiendo que es un tema que no es que se viene, sino que ya se vino, que existe, que está en agenda y que resulta necesario para entender el derecho privado moderno, entenderlo en su vinculación con la Constitución. Justamente ayer conversaba con otros colegas que decían que esta categoría cerrada de el constitucionalista o el penalista son categorías que están en extinción. Ya no es difícil encontrar un civilista que ignore todo sobre la Constitución. Probablemente no sea un tan buen civilista o no está del todo ayornado. El fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, yo diría que tiene al menos tres cuestiones que son importantes para destacar, para conversar, para señalar. Quizá uno primero, verdaderamente importante y que ha generado una transformación importante en la vida de la sociedad argentina al menos, es la constitucionalización del derecho privado, el derecho de familia. Y sobre todo me estoy refiriendo al derecho de familia extrapatrimonial, es decir, al derecho de las relaciones y el estado de familia. Este fenómeno tuvo en la Argentina un hito, que fue el caso Cejean contra Cejean. Este es un caso en el cual la Corte Suprema Argentina, y yo soy muy malo para los números, no sé si fue en el año 86 o en el año 87, antes de que saliera la ley 23.515 de divorcio, dispuso que la prohibición que el Código Civil tenía o el impedimento que tenía para contraer nuevo matrimonio a quien estaba separado era inconstitucional porque, usando las palabras del juez Enrique Petracchi, esto no permitía que uno fracasara en la vida matrimonial y este impedimento cercenaba la libertad. De modo tal que este es un primer fenómeno o un primer aspecto de la constitucionalización del derecho privado que tuvo un impacto muy importante. A partir de Cejean contra Cejean, en la Argentina mucha gente tuvo la posibilidad de dejar de intentar eludir las normas del derecho de familia argentino,
casándose por poderes en otros lugares o haciendo diversas circunstancias a las que tenían que recurrir para poder, digamos, tener un paraguas legal para su relación de pareja. De modo que este fue un cambio muy importante. Y tan importante fue que esto entiendo que impulsó que en el Congreso se conversara, se debatiera y eventualmente se aprobara una ley que permitió el divorcio vincular, que es la ley 23.515. Entonces, en este primer hito que arbitrariamente he elegido, creo que vemos la enorme importancia que ha tenido el derecho constitucional y cómo ha impactado en el derecho privado, en este caso en el derecho de familia. Hay otros hitos en el derecho de familia que ha sido pervadido por el derecho constitucional, pero creo que este es el hito quizá más relevante. Un segundo hito que quisiera hacer mención me parece que tiene que ver con la constitucionalización del derecho de las obligaciones. Y acá me voy a referir solamente a un aspecto. Y el aspecto que me quiero referir es la teoría de las obligaciones de valor, que es un tema que hoy más que nunca en Argentina nos está a punto de interesar un montón. Porque la teoría de las obligaciones de valor es una teoría que intenta explicar que cuando uno hace una transacción y esa transacción la fija en moneda, lo que en realidad quiere no son las caras de Roca o las caras de Franklin en un papel verde, sino lo que uno quiere en rigor de verdad es la posibilidad de comprar lo que esas caras de Franklin te permiten en un mercado. Entonces, esta teoría, cuyo hito, si no me equivoco mal, es Vieites de Fernández contra Provincia de Buenos Aires del año 73 de la Corte, es un hito en el cual quizá no se hizo una alusión explícita a la constitucionalidad, pero es un hito muy relevante porque en definitiva se trata de la protección del derecho de la propiedad constitucional a través del derecho de las obligaciones. O sea, la salida de las reglas del Código Civil para mirar el problema de forma conjunta y vincularlo a el derecho de propiedad como derecho constitucional. Un tercer hito importante está dado por la constitucionalización del derecho de daños argentino. Esto le dedicó bastante atención bajo la dirección de Daniel Pizarro hace mucho tiempo, pero básicamente diría que hay dos grandes hitos importantes. El primero de ellos son la serie de 3 fallos que se dictaron en 1986 por la Corte Suprema, que son Luján, Ganter y Santa Coloma, en los cuales se dijo que la idea de reparación integral que está en el Código Civil no es una idea que es exclusiva del Código Civil, sino que debe extenderse a todos los ámbitos donde hay un resarcimiento de daños, idea que la Corte vinculó a la idea de no dañar a otro, que entendió consagrada en el artículo 19 de la Constitución. Y un segundo hito, diría, que es el fallo Aquino del año 2004, uno de los primeros fallos de la Corte renovada por el presidente Néstor Kirchner, en el cual se dispuso la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1, de la Ley de Riesgo de Trabajo, que contenía un sistema de indemnizaciones tarifadas que resultaba ser menos benéfico para los trabajadores cuando se accidentaban en una situación de trabajo que lo que les pasaba si se accidentaban en otro ámbito. La inclusión de la idea del derecho a la reparación integral como un derecho constitucional representa entonces, a mi modo de ver, un tercer elemento relevante que muestra este fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, y esto es una muestra de este emborronamiento, de esta dilución de las fronteras que existen entre el derecho privado y el derecho público. La idea de que el derecho civil no es un compartimento estanco, un compartimento independiente, sino que tiene que ser leído con un ojo en el Código y otro ojo en la Constitución, es una idea que pertenece a un pensamiento moderno, reciente, y que, entiendo yo, pone en evidencia que estas fronteras están en conversación, están en debate. Un segundo fenómeno que muestra esto de la dificultad o el
el borramiento de las fronteras entre el derecho privado y el derecho público está dado por el tránsito de la responsabilidad civil a el derecho de daños moderno. Y acá entiendo que hay también tres grandes hitos, tres grandes fenómenos que hicieron que esta pequeña rama del derecho, que en el Código Civil de Vélez estaba apenas regulada en unos pocos artículos, cuyo único caso de responsabilidad objetiva era estaba regulado por el caso de una persona que tenía animales peligrosos, se convirtió en una de las ramas que es más relevante en el derecho privado común hoy y una de las ramas que más impacta en la vida de los ciudadanos. Un primer elemento de este tránsito del derecho de la responsabilidad civil al derecho de daños moderno es la existencia de reglas que no condicionan la reparación del perjuicio sufrido a la existencia de una imputabilidad de segundo grado por parte del dañador. Quiero decir, no condicionan el derecho a ser indemnizado a un reproche subjetivo que le podamos hacer a la conducta del dañador. Históricamente, el derecho a la responsabilidad civil, que heredamos desde el antiguo derecho romano clásico, es un derecho que estaba muy fuertemente vinculado al derecho penal, donde existían razones para que alguien obtuviera una indemnización y esas razones debían estar siempre vinculadas a que la conducta del dañador no solo fuera antijurídica, sino que además fuera reprochable subjetivamente. Los casos de responsabilidad sin reproche subjetivo eran escasísimos y hoy son, como Daniel Pizarro suele decir, la enorme mayoría de los casos que se ven en los tribunales. Aun cuando nuestro Código Civil dispone que la regla, civil y comercial, dispone que la regla es el factor subjetivo de atribución y la norma de clausura es el factor subjetivo de atribución, lo cierto es que la enorme mayoría de casos que se litigan son casos de responsabilidad objetiva. Accidentes de tránsito, accidentes laborales, casos de responsabilidad objetiva. En segundo lugar, entiendo que otro fenómeno vinculado a la transformación del derecho de daños desde la idea de la responsabilidad civil es un elemento que también está vinculado al factor objetivo de atribución. Porque el factor objetivo de atribución no es solamente una ausencia de reproche. El factor objetivo de atribución tiene que ver con una decisión política que se vincula también con una apreciación causal, una apreciación de lo que ordinariamente sucede. Esta es un poco otra idea que está detrás del factor objetivo de atribución. Entonces, en alguna medida, el factor objetivo de atribución no solo impacta sobre la ausencia de reproche subjetivo, sino que también tiene un impacto importante sobre la relación de causalidad. No siempre explicitado normativamente, pero en definitiva el impacto que tiene respecto de la idea de causación en el derecho de daños es sumamente importante. En tercer lugar, existe un cambio de foco del derecho entre el derecho de la responsabilidad civil y el derecho de daños. El cambio de foco está vinculado a esto de que vamos a dejar de centrarnos en el reproche subjetivo de quien ha causado un daño a través de su conducta antijurídica y vamos a centrarnos en lo injusto que es que ese sujeto damnificado tenga que soportar el daño en su patrimonio o en su persona. Y esto representa un cambio de perspectiva mayúsculo. Y también esto contribuye al cambio del derecho de daños que venía de una idea de responsabilidad civil como una cuestión casi accesoria al derecho penal, como hacerse cargo de las consecuencias, siempre mirando la sanción, el reproche al dañador, en un cambio donde el sujeto verdaderamente relevante pasa a ser el damnificado, que es esa persona que no tenía por qué soportar ese daño injusto. El tercer fenómeno que muestra, a mi juicio, esta difuminación de las fronteras entre el derecho privado y el derecho público, tiene que ver con que el derecho privado ha abandonado la exclusividad
de la idea de justicia correctiva como fundamento. Es decir, de repente no es que el derecho privado está solo para corregir interacciones injustas, para devolverle a Juan lo que Pedro le quitó. El derecho privado ha adquirido nuevas funciones, funciones que hoy quizá están en desarrollo, están en conversación, no están tan avanzadas en la cultura jurídica de nuestro país, pero que están viniendo. Y estas funciones a las que me voy a referir son la función preventiva del derecho de daños y la función sancionatoria del derecho de daños. Y me voy a referir en realidad exclusivamente a la función sancionatoria del derecho de daños porque voy a hacer una muy brevísima referencia a dos instituciones. Una primera institución es la institución de la cláusula penal, institución a la cual Aida Kemelmacher también le ha prestado gran atención en un libro que, si no me equivoco, es del año 86. No tan viejo, bueno, me confundí. Pero no soy bueno para las fechas, perdón, Aida. Pero bueno, esta institución es una institución que también nos saca de la idea de que el derecho de daños es el derecho privado, perdón, es una institución que sirve para simplemente corregir interacciones injustas. De repente el derecho de daños también puede adquirir otras funciones que en principio entendíamos que estaban solamente vinculadas al derecho público, como la potestad de castigar. De repente empezamos a considerar a través de cláusula penal que es posible imponer sanciones desde el derecho privado. Y eso ocasiona múltiples discusiones que tienen que ver con este corrimiento de la frontera. Por ejemplo, ¿quién va a ser el beneficiario de esas multas? ¿Por qué se las vamos a dar a un privado y no al Estado? ¿Quiénes son los legitimados? Etcétera. Y esta clase de preocupaciones se ha volcado también en una segunda institución que está muy en conversación en la Argentina hoy, que es la institución de los daños punitivos. Institución que hemos tomado de manera un poco apresurada quizá para algunos autores, para otros un poco timoratamente del derecho norteamericano, donde además no existe un perfil de daños punitivos, sino que existen al menos 50 perfiles distintos, porque el derecho privado norteamericano es un derecho estadual y por ende hay 50 normativas civiles, más allá del restatement, que es una cosa que no unifica completamente, sino que es un arreglo en realidad. Pero los daños punitivos son una forma o una institución que permite la imposición de sanciones a privados que benefician a privados en el contexto de conflictos privados bilaterales. Y esto ocasiona una serie de controversias vinculadas al derecho de defensa de quien puede ser sancionado, al destino de la sanción, a las garantías que existen en este proceso, al factor de atribución que es necesario para la imposición de una sanción, controversias que en principio entendíamos que estaban todas vinculadas al derecho penal público, o sea, el derecho penal tradicional, cuyo impulso, decisión y acción están a cargo del Estado. Y de repente tenemos este derecho privado sancionatorio o este derecho privado penal. Bueno, entonces para mí estos tres fenómenos, constitucionalización del derecho privado, transformación del derecho de la responsabilidad civil en el derecho de daños, centrado en el damnificado, y el tercer fenómeno del surgimiento de un derecho privado penal o un derecho privado sancionador, son fenómenos que muestran cómo las fronteras entre lo público y lo privado se han hecho difusas, cómo esas fronteras se están borrando, cómo tiene que haber una conversación entre ius publicistas y ius privatistas, conversación que ya no existe la posibilidad de no tener. De esta manera, el derecho privado se hace derecho público. Como dice Diego Papagiannis, el derecho privado se convierte en una cuestión pública en alguna medida. El derecho público, a su vez, también se ve invadido por el derecho privado. De repente, el derecho administrativo es entendido como los límites que el legislador le pone a la actuación del Estado en defensa de los administrados, al decir de García de Entarría. Todo esto muestra que el derecho privado moderno no puede ser entendido sin un análisis, un conocimiento
y una interacción con el derecho público, y esto muestra entonces para mí que en Argentina 2018 las fronteras entre derecho privado y el derecho público son fronteras bastante más abiertas de lo que solemos pensar. Muchas gracias.